Gervasio, Maxi Leniani y Pía Slapka, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gran preocupación, ¿no? Por esta diferencia económica que va en contra de los inquilinos, ¿no? Sí, preocupación sobre todo porque te diría que ese porcentaje al cual se refiere en realidad Sonaprop, que más allá de que es sobre avisos publicados, no sobre los contratos de alquiler firmados, responde directamente a una actitud que ha tomado el mercado inmobiliario frente al decreto presidencial y a la votación de la ley de alquileres. El mercado inmobiliario, luego de estas dos medidas, sobre todo la ley, nos ha declarado la guerra a todos los inquilinos. Una es aumentando los precios, pero también llevando adelante diferentes formas de extorsión y de presión y de hostigamiento sobre las familias inquilinas. ¿Eso ha sido un tema muy frecuente o más o menos frecuente, Gervasio? Eso es permanente. Nosotros desde abril que venimos advirtiendo de desalojos ilegales. Claro, De que no están permitidos por el de, decreto, recordamos, ¿no? Exactamente hasta el 31 de enero que está vigente el decreto, claro. y que nosotros le hemos planteado al ministro de Hábitat, Ferraresi, la necesidad imperiosa de que ese decreto se extienda, no solo para evitar desalojos en un momento como este, sino también porque la mitad de los ingresos totales del hogar se destinan solo al pago del alquiler. Y esta relación entre precio de alquiler e ingresos familiares hay que empezar a bajarla. Claro. El mercado inmobiliario no lo va a hacer. Y el decreto, con el congelamiento también de los precios de los alquileres, puede llegar a lograrlo, porque nunca ha sucedido en la historia argentina que se destine la mitad de los ingresos. Claro. Claro, sí, muy... Gervasio, y por otra parte, también el endeudamiento, ¿no? De quienes están afrontando esta crisis, algunos sin poder trabajar, ha aumentado un 40%, en el caso a veces del pago del alquiler o de expensas. Digo, la situación tiene diferentes aristas de complejidad, ¿no? Sí, tal cual. El endeudamiento es muy grande en las familias inquilinas. Nosotros calculamos que alrededor del 40% de los hogares inquilinos acumulan deudas. La mitad de ese sector, de ese universo del 40%, tiene deudas de 2 meses o más, que acá me parece muy importante decir lo siguiente: son deudas que no se van a pagar nunca más. Y que eso genera no solo tensión entre propietarios e inquilinos, sino que también pone a las familias inquilinas en una situación de desalojo inminente a partir de febrero. Por eso nosotros insistimos tanto en que tiene que haber un plan de desendeudamiento de esas familias inquilinas. Ten en cuenta que el 40% de los que cobraron IFE la usaron para pagar el alquiler. ¿Sí? Claro. Y nosotros ahí creemos que es central que haya un plan de desendeudamiento, porque estamos convencidos, además, de que es mucho más sencillo y que además se destinan menos fondos del Estado en reparar lo que sucede con los alquileres, con el acceso a la vivienda en alquiler, que después tener que solucionar cientos de miles de familias en las calles, desalojadas. Claro. ¿No hay alguna forma de contener tal vez a los inquilinos con todo esto que está sucediendo? ¿De que estén más amparados? Sí, sí. La verdad es que formas hay, pero también hay que entender lo siguiente, creo yo, que desde el 85 que no se discutió una ley de alquileres en el Congreso Nacional, que finalmente se votó después de muchos años de pelea de todas las organizaciones de inquilinos de la Federación, y que ahora lo que falta es que el gobierno nacional, pero también los gobiernos provinciales y los municipales den el próximo paso, que es crear organismos de control de los derechos de acceso a la vivienda en alquiler. Hoy, en Argentina, la única forma de acceder a la vivienda es alquilando. No hay otra. Claro. 9 millones de personas alquilan, 3,5 millones de hogares. Por lo tanto, si entendemos que es la única forma de acceder a la vivienda, el Estado, los gobiernos deberían poner el ojo
sobre eso, poner la atención sobre eso y no dejar que los inquilinos tengan que arreglarse con el mercado inmobiliario. Una de las preguntas que hacíamos nosotros en la encuesta ahora de diciembre es si creían que hay control del Estado sobre las inmobiliarias, los propietarios. Casi el 95% de los inquilinos de todo el país respondieron que creen que no hay ningún tipo de control. Claro. Y eso Gervasio, genera crisis habitacional. sí, totalmente, Gervasio. Un elemento antes de la pandemia, antes de este recrudecimiento de la cuestión, era que las inmobiliarias, en muchos casos, no respetando, por ejemplo, que los aumentos tenían que ser anuales, imponían, amparándose en la ley de oferta y demanda, ¿no? Un poco, aumentar cada 6 meses y aumentar lo que se le cantaba a ellos y a los dueños. Digo, también hay este tipo de abusos que el inquilino, lamentablemente, está bastante frustrado al respecto. Sí, totalmente. Si hay una condición de los inquilinos y de las inquilinas en todo el país, es de una profunda soledad frente al acceso a la vivienda, en donde depende de la buena o mala voluntad de las inmobiliarias. Y como vos decías, yo estoy convencido que no existe tal ley de oferta y demanda. Lo que existe es la ley que las inmobiliarias quieren imponer, que ellos le llaman oferta y demanda, pero que al fin y al cabo es la ley de la selva, en donde gana el más fuerte. Claro. Y si nosotros tenemos una frase que escuchamos permanentemente, que es, si no te gusta, andate. El si no te gusta aparece cuando nosotros reclamamos que se cumpla la ley. Y claro, si nosotros reclamamos que se cumpla la ley sin el apoyo del Estado, sin la intermediación del Estado, lo que aparece es esto: bueno, mirá, andate. Algo que sucedió mucho con el decreto, inquilinos e inquilinas que dijeron, che, voy a hacer uso del decreto, y la respuesta de las inmobiliarias fue, si haces uso del decreto, en febrero te aumento el 150% el alquiler. Bueno, en esa situación tenemos riesgos de llegar y de afrontar en febrero de desalojos masivos, de aumentos aún mayores en los alquileres. Y por eso es tan importante que el Ministerio de Hábitat, el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales estén muy atentos a lo que sucede con este tema y tengan un rol, te diría, protagonista en el control de los derechos de los inquilinos. Bien. Claro. Gervasio, me imagino que debido a este aumento, muchos de los inquilinos decidieron migrar no solamente para otras zonas, sino tal vez para el interior de la Argentina, ¿puede ser? ¿O no? Mira, en realidad eso se vive hace muchos años en Argentina, que es la expulsión de los sectores medios bajos a través del mercado de la vivienda. Y esto tiene que ver fundamentalmente porque no está regulado el mercado inmobiliario, las reglas de juego del mercado. Si vos dejás que construyan lo que quieran, entonces te construyen monoambientes, o como están construyendo ahora, microambientes, en donde hacen contratos en dólares, en donde se construyen edificios de alta gama, con amenities, etc. Eso lo que genera es una expulsión económica silenciosa, que no se ve, pero que todos sabemos que sucede. Esto de, che, yo vivía, para dar cualquier ejemplo sin estigmatizar nada, pero digo, yo vivía en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que como puede ser Caballito, ¿no?, el centro geográfico, y ahora me tengo que mudar un poco más allá, y luego que te mudaste un poco más allá, te tenés que mudar un poco más, pero más allá. Claro. Esa es la expansión económica del mercado, que tiene que ver nada más y nada menos con que quien decide hoy quién puede vivir dignamente y quién no, es el mercado inmobiliario. Claro, Gervasio, muchísimas gracias. La verdad que es un tema súper importante y vamos a retomarlo, así que gracias por este tiempo. Les agradezco yo a ustedes y un abrazo grande y saludos por este nuevo emprendimiento del canal. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gervasio Muñoz, titular de Federación de Inquilinos, un temón el de los inquilinos. Bueno, ahora... Lo apodan el Robin Hood de los inquilinos. Y